Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a buscar ahora Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 7. Vamos a leer hasta el 5 nomás. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tenemos acá en este capítulo 2 de Apocalipsis el mensaje de Dios hacia la iglesia de Éfeso. El que envía esta carta, esta epístola, es el apóstol Juan, ¿sí? Y él la escribe, pero el Señor se la dicta. El Señor es el que hace esta carta a esta iglesia de Éfeso, y es algo que tenemos que recordar, porque es algo que nos puede pasar, y es algo que quería meditar en esta noche con la palabra de Dios. No solamente un mensaje para la iglesia, sino un mensaje personal, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Si contemplamos, si vemos un poquito de historia, buscamos ciudad de Éfeso, y vamos a encontrar que era una ciudad muy importante en ese momento. Era cultural y comercial de aquella época, la parte más oriental de Asia Menor, y era lo que hoy es Turquía, lo que hoy conocemos como la provincia de Turquía. Sí, era el país de Turquía. Era famosa por el templo dedicado a la diosa Diana, que se menciona en Hechos 19, o también llamada Artemisa, la diosa de la fertilidad. Y ellos manejaban el tema de los amuletos, y era una iglesia muy supersticiosa. Junto con Alejandría y Antioquía de Siria, eran las 3 ciudades más influyentes de esa época del imperio romano. Dicen los historiadores que las carreteras grandes llegaban y terminaban en Éfeso. Se han hecho descubrimientos que una carretera ancha y hecha de mármol terminaba en el mar. Era una ciudad muy, muy imponente. Y en medio de esa gran ciudad encontramos una gran iglesia, una de las primeras mega iglesias que han existido, y era la iglesia de Éfeso. Por eso el Señor envía este mensaje a esa iglesia, una iglesia que fue fundada por el mismo apóstol Pablo. Y eso tenemos la historia en Hechos capítulo 19, cuando él llega a Éfeso, se arma un alboroto porque los que estaban en realidad en el comercio de vender estatuillas de esta diosa, estaban perdiendo a la gente que les compraba. Entonces armaron un alboroto en la ciudad para que no se siga predicando el evangelio. Pero comenzó la obra en esa ciudad, y el Señor fue llamando a personas al arrepentimiento, y se fue formando la iglesia en ese lugar. Y Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 31, Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto,
Y él le dice, Hechos 20:31, por tanto velad, ¿sí? Se está despidiendo Pablo de ellos y dice, por tanto velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. 3 años del ministerio de Pablo en esa iglesia, pastoreando esa iglesia, visitando a los hermanos. Iba casa por casa a visitar a estos hermanos. Pablo los amonestaba, los enseñaba, los animaba, los guiaba. 3 años de su vida dedicados ahí. ¿Quién de nosotros no quisiera tener al apóstol Pablo para hacerle un par de preguntas con respecto a lo que escribió? Y ellos lo tenían ahí, enseñando a la iglesia. Por eso esta iglesia tuvo grandes maestros. Tuvo a Pablo, a Priscila y Aquila, también lo tuvieron a Apolos, Timoteo también estuvo enseñando en la iglesia, y el mismo apóstol Juan, que es el que escribe Apocalipsis. Pablo le escribió a esta iglesia, tenemos la carta que Pablo le escribió a los Efesios, y es una de las mejores cartas que Pablo ha escrito. Y el Señor también hace una carta, y es la que leímos en esta noche. El Señor es el que le escribe a esta iglesia. 40 años después de lo que Pablo había comenzado esa obra en ese lugar. 40 años tenía ya la iglesia. Pero no solamente iban a recibir ese mensaje, sino que iban a recibir la revelación que Juan ve. Porque si leemos Apocalipsis 1, versículo 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. La carta, la epístola es dirigida a ellos. Y en el versículo 11 dice que Juan escucha una voz, yo soy el alfa y omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Él tenía que mandar estas cartas. Y después de ahí, de ese versículo, el Señor le dice, escribe un libro y envíalo a estas cartas, a estas iglesias. Juan nos comparte lo que él ve. ¿Y qué ve Juan? Al Señor en persona. Y ya no lo ve como la última vez que lo vio, sino que lo vio diferente y menciona con diferentes aspectos la grandeza del Señor, la majestad del Señor. Y dice, cuando lo vi caí casi como muerto a sus pies. Me acordaba del mensaje de David el miércoles, donde habla del llamamiento de Isaías, y dice que también él lo vio en su trono ahí sentado, y también lo ve excelto con toda su majestad, y cuando él lo ve se asusta y dice, ay de mí que soy hombre muerto. Tuvo miedo. Y Juan nos relata que él lo vio, y cómo lo vio, y en las características que él va describiendo lo podemos ver con toda su gloria, pero también con juicio, porque habla de espada. Y teniendo en mente esa visión, empieza el Señor a mandar el mensaje a las iglesias, y empieza con Éfeso. Juan en ese entonces estaba desterrado en la isla de Patmos, y la iglesia más cercana, era Éfeso. Entonces, tenemos este mensaje del Señor a la iglesia, y el Señor escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así se presenta el Señor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. La Biblia aclara en el versículo anterior, en el 20, que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y dice que los 7 candeleros, perdón, el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles que has visto, los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿sí? Y el Señor se presenta como un Señor presente en la iglesia, que andaba en las iglesias.
Y esta palabra, el que tiene, ¿sí?, se traduce mejor como el que sostiene firmemente. ¿Sí? El Señor es el que sostiene la iglesia. Y el Señor le empieza a hablar a la iglesia y dice, yo conozco tus obras. Y esto es algo que muchas veces obviamos, lo que el Señor conoce de la obra. El Señor es un Señor presente en su iglesia. El Señor sabe lo que está pasando en nuestra iglesia. Sabe los puntos fuertes, los puntos débiles, pero más profundo el Señor sabe lo que hacemos a diario, en la intimidad. Dios conoce la situación de cada familia. Él es un Señor presente y Él hace una mirada sobre cada uno de nosotros. Muchas veces lo obviamos, pero es algo que tiene que llenarnos de temor. Pero también es algo que nos tiene que llenar de ánimo. Saber que cada cosa que hacemos para el Señor lo está mirando. Y no enfocarnos en la mirada de los hombres, sino que enfocarnos en la mirada del Señor. Nada es insignificante si lo hacemos para Él. Y el Señor, después en este versículo 2, Él elogia a esta iglesia. Y son 4 cosas que la verdad que tenemos que practicar en nuestra iglesia, que son buenas tenerlas en nuestra iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso y has sufrido, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta es una iglesia activa. No se rendía, luchaban en medio de una sociedad pagana y que era totalmente contrario a lo que Dios quería para esta iglesia. Ellos permanecían fieles, firmes, tenían resistencia. Ellos tenían conocimiento de la Escritura, como les dije, tuvieron grandes maestros. Y con esa sana doctrina que ellos tenían, ellos pudieron identificar falsos maestros, falsos apóstoles. Nadie iba a engañar a esta iglesia fácilmente porque ellos eran sanos en la doctrina. Y era una iglesia que había sufrido por causa de Cristo. No es fácil hoy ser cristianos, pero tampoco lo era en ese entonces. Era mucho peor incluso en ese entonces. Era una iglesia que también buscaba ser moralmente correcta. Dice más adelante, un versículo que no leímos, el 6, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y hay muchos pensamientos en cuanto a qué eran los nicolaístas. Algunos dicen que eran seguidores de Nicolás, un tal Nicolás, que quizás era el Nicolás que era uno de los diáconos que habían sido elegidos. Ahí aparece un Nicolás. Pero lo que dicen muchos también es que posiblemente era una parte de los creyentes ricos que estaban en la iglesia y que querían un cristianismo que esté más acorde al imperio que con Dios. Querían quedar bien con la sociedad y con Dios. Por eso dicen que de acá nace el clero, que es la palabra Nico, y el laico, que es la palabra laos, Nicolaos. Y entonces, como que acá querían implementar algo jerárquico, ¿sí? Piramidal, y entonces querían formar una casta clerical, ¿sí? Con privilegios especiales, con influencias en el imperio, amigos de César, y que tenían también dominio sobre el pueblo. Eso también dicen por la palabra Nicolaos, ¿sí? Y ellos lo rechazaban. O sea que estaban firmes en la palabra de Dios, pero también querían ser moralmente correctos, porque querían guardar esta santidad, no mezclarse con ellos. Y tienen estas 4 actitudes positivas. Los hermanos de Éfeso no eran ociosos, trabajaban mucho, tenían buenas obras, asistían a la iglesia, tenían buenas ofrendas, cuidaban de los pobres,
de las viudas, predicaban el Evangelio, tenían buena doctrina, tenían constancia y perseverancia y buscaban la santidad. 4 cosas que tenemos que encontrar en nuestra iglesia también. Pero todo esto es muy necesario e importante en la iglesia, pero el Señor ve algo que a ellos les faltaba y algo que era fundamental. Y solamente el Señor lo podía ver. Has dejado tu primer amor. Hay un apóstol perdón. Hay un pastor que escuchaba que daba este mensaje y él ponía un ejemplo de una esposa y un esposo. Y la esposa le decía al esposo, a partir de hoy yo voy a continuar con las tareas de casa, te voy a tener limpito, te voy a planchar, te voy a cocinar. Es un ejemplo, no es algo real, no se enoje. La esposa le dice, te voy a tener la casa en orden, voy a continuar con todas mis tareas, pero quiero que sepas que a partir de ahora mi corazón le pertenece a otro hombre. Yo voy a seguir siéndote fiel a vos físicamente, pero mi corazón le pertenece a otro hombre. Y estas son palabras duras para un esposo que ama mucho. Pero es algo que nos puede ilustrar bien lo que el Señor estaba reclamando a esta iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Y el Señor le estaba reclamando que habían dejado su primer amor. La iglesia de Éfeso se la conoce como la iglesia fría, activa pero sin amor. Se habla de obras, pero no de fe. Se menciona su arduo trabajo, pero no su amor. Se elogia su paciencia, pero no se habla de su esperanza. Has dejado, dice Dios. Muchos comentarios decían de que ellos perdieron el amor. No, el Señor no dice que perdieron, el Señor dice han dejado. Y dejar significa separarse, alejarse. No era una cuestión de sentimiento lo que el Señor estaba reclamando, sino de distancia. Ellos se habían distanciado del Señor. Es lo mismo que el Señor le dijo a Israel en Jeremías capítulo 2, versículo 2. El Señor le dice a Isaías, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Los de Éfeso habían dejado su primer amor. Tenían servicio, tenían conocimiento, tenían constancia, tenían convicción, pero habían dejado algo muy importante y era el amor. Todo eso, lo que tenían, no servía de nada, sin eso fundamental. Pablo habla en 1 Corintios 13 de todo lo que hace el amor y lo que no hace. Y dice que todo lo que si hacemos esto o aquello, pero no tenemos amor, dice nada soy y de nada me sirve. Una pregunta importante que quiero hacerles, que cada uno nos hagamos, ¿está en relación con Dios? Y antes que podamos contestar algo rápido, que podamos pensar bien cómo está mi relación con Dios, porque de eso se trata el mensaje de esta noche. Antes de contestar, sí, está bien, estoy conforme con mi relación con Dios. Déjame recordar lo que dice el salmista de su relación con Dios. Y el que escribe no era alguien que no buscaba a Dios, sino que alguien que buscaba comunión con Dios. Y dice Salmo 63:1, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La relación con Dios no es algo que se debe enfriar, no es algo que se debe dejar, es algo que debe continuar. Por eso, si cada uno tiene que pensar cómo es nuestro amor, ¿es igual al primer amor o algo ha cambiado?
Porque si algo ha cambiado, si ha menguado, estamos en la misma situación que los de Éfeso. Nuestra relación nuestra cercanía con el Señor, esa relación personal que debemos tener con Él, nos va a llevar a desearle cada vez más, como dice el salmista. Muchas veces nosotros nos conformamos con poco. Le decimos al Señor, bueno, con nuestra actitud le decimos, bueno, con esto ya está. Señor, este es mi tope. Volvamos a Juan capítulo 15. Y el Señor deja una ilustración muy clara en ese capítulo de cuál es nuestra relación con Él. Versículos 4 y 5 que leímos: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Uno lee estos versículos y piensa, bueno, esta es mi relación con Cristo, tengo que permanecer en Él y me pide que haga fruto, entonces tengo que hacer. Y no, el Señor no está hablando de eso. Muchos creen que la vida cristiana es hacer, son tareas, pero eso no es la vida cristiana. No es lo que el Señor enseña en este capítulo. ¿Cuál es el fruto que el Señor menciona? Y el fruto es que el Señor la vida de Cristo se vaya formando en nosotros. Ese es el fruto que el Señor enseña en Juan capítulo 15. Ese es el fruto que Dios quiere producir en nosotros. Que en nosotros se vaya formando la imagen de Cristo. Si nosotros leemos Romanos capítulo 8, versículo 29, el 28 dice: y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, se repite esto. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Para esto Dios nos salvó, para poder hacer en nosotros la imagen de Cristo. Este es el fruto, esto es lo que el Señor quiere. Y no es algo que podemos hacer con nuestras fuerzas, no es algo que depende de nuestras habilidades, simplemente es estar unido a Cristo. En estos versículos que leímos de Juan del 1 al 5, 5 veces se menciona la palabra fruto, y en ningún lado dice que nosotros debemos producir ese fruto. Habla de llevar fruto, pero no dice que nosotros producimos ese fruto. El fruto solo viene por permanecer unidos a Cristo, esa es la imagen. Si ustedes permanecen unidos a la vid, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Si ustedes permanecen en mí, van a llevar fruto. Es una consecuencia el fruto de esa permanencia. No son obras. Esa unión con Cristo va a hacer que forme el fruto de formar a Cristo en nosotros, permaneciéndose en nosotros unidos a Él. Los efesios habían dejado al Señor, se habían alejado, se habían separado del Señor. Era una iglesia activa, hacían muchas cosas, eran constantes y seguían, tenían luchas y seguían, pero habían dejado al Señor. Y el Señor en Juan capítulo 15 enseñó que nosotros
debemos permanecer en Él. El Señor lo dijo en forma clara, dijo y directa: separados de mí nada podéis hacer. Pablo también fue claro y dijo: las cosas que hacen, si no lo hacen con amor, no sirve de nada. Por eso esto de permanecer en Cristo es una de las luchas que tenemos los cristianos. Es algo con lo que debemos luchar cada día, permanecer en Cristo, no alejarnos del Señor. Nosotros somos propensos a hacer una religiosidad y cumplir y hacer, pero no es lo que el Señor buscó en nosotros. El Señor quiere comunión con nosotros, quiere esa relación y quiere ir transformándonos a través de esa relación. Lo más importante para nosotros y lo único que se pide en este pasaje del capítulo 15 es que permanezcamos en Él. ¿Qué es esto de permanecer en Cristo? Y es mantener nuestra relación con Él cada día. Levantarnos en la mañana y depositar nuestra fe en Él y decirle: Señor, dependo de ti, necesito de tu ayuda, de tu guía. No puedo hacer nada si no fuera por ti. Eso es estar unido a Cristo. Reconocer que dependemos de todo en Él. Y tenemos que ser conscientes de esto y vivir de acuerdo a esto. Muchas veces oramos y decimos: Señor, no puedo con todo, Señor, ayúdame. ¿Con todo? No podemos con nada. Separados de mí nada podéis hacer. Y esto no nos tiene que decir: bueno, no servimos para nada. Y bueno, pero con el Señor podemos hacer muchas cosas. Acordémonos que no se trata de algo que tenemos que hacer nosotros, es algo que Dios va produciendo en nosotros por nuestra comunión con Él. Por eso el Señor le dice a la iglesia el remedio para aquellos que reconocían esto y la iglesia lo podía hacer. El Señor más adelante dice, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y te quitaré el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor siempre nos da la oportunidad de regresar a Él. Eso es lo bueno de esta relación con Él. El Señor nos mira con ojos de amor, no nos está juzgando. Pero si alguno puede ver esto en su vida, el Señor lo está esperando. Y el Señor sigue llamando. Arrepiéntete, reconoce, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Por eso el Señor me llamaba a compartir esto en esta noche y que podamos pensar qué estamos haciendo para Él. ¿Está presente Cristo en lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación que nos lleva a servirle? ¿Alguno quizás se da cuenta que ha perdido este primer amor? Porque puede pasar que hacemos cosas porque está en la marcha, está la rueda girando y tenemos que hacer y seguir haciendo. Pero muchas veces tenemos que volver a esto. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Esto es lo que Dios pensó para mí? ¿Esto es lo que Dios quiere? Y en ese llamado el Señor me estuvo hablando mucho tiempo y me sigue hablando, para que mi comunión con Él sea correcta, para que la comunión de la iglesia sea correcta y que nosotros realmente podamos producir ese fruto que Él quiere, ese fruto del Espíritu Santo que menciona Gálatas, que simplemente es el carácter de Cristo en nosotros. Que el Señor pueda hablar a cada uno de nosotros en particular, pero también como iglesia, para que todo lo que hagamos sea hecho con amor y con una recta intención, que es agradar al Señor por habernos salvado. Que el Señor los bendiga.